Vendí mi empresa en secreto y nadie lo imaginó. En la cena de Navidad mi hija me humilló. El documento que saqué de mi bolso los dejó sin palabras. Nunca pensé que el desprecio de mi propia sangre me dolería más que la pérdida de mi esposo. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desabafando. Mi nombre es Rosalía Herrera. Tengo 59 años. Y durante 35 años fui la dueña de Confecciones Salamanca, una empresa textil que levanté costura a costura en el barrio histórico de esta ciudad castellana. Soy viuda desde hace 17 años, madre de 2 hijas que creí haber criado con amor. Y esta noche de diciembre, sentada en mi pequeño apartamento frente a la Plaza Mayor, mientras las luces navideñas parpadean como estrellas agonizantes, necesito contarte cómo descubrí que había estado viviendo una mentira. Era 24 de diciembre. Había llegado temprano a casa de Jimena, mi hija menor, cargando 3 bolsas de regalos envueltos en papel dorado y mi famoso roscón de Reyes casero que tanto les gustaba cuando eran niñas. El aroma de canela y azahar aún perfumaba mis manos cuando toqué el timbre de su chalé en las afueras de Salamanca, esa casa moderna que yo ayudé a comprar vendiendo una de mis máquinas industriales hace 5 años. Jimena abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba un vestido negro elegante, el cabello recogido en un moño perfecto, y esas uñas largas de gel que siempre me hacían preguntarme cómo podía abrazar a sus hijos con esas garras. «Hola, mamá. Llegas puntual como siempre», me dijo, tomando las bolsas sin mirarme a los ojos. En el salón, decorado con guirnaldas caras y un árbol de Navidad que parecía salido de una revista, estaba reunida toda la familia. Lucía, mi hija mayor, elegante como siempre con su traje sastre beige, conversaba con su esposo Roberto mientras sus gemelos de 8 años jugaban con sus tablets nuevas. Jimena se había casado con Andrés, un arquitecto petulante que siempre me saludaba con un apretón de manos frío y una sonrisa que parecía disculparse por mi existencia. Me senté en el sofá de cuero blanco, cuidando de no arrugarlo. Siempre me sentía como una intrusa en esa casa que había ayudado a pagar. Durante años, cada vez que visitaba a mis hijas, tenía la sensación de estar pidiendo permiso para existir en sus vidas perfectas. La cena transcurrió entre conversaciones sobre viajes a Dubái, coches nuevos y reformas de casas. Yo sonreía y asentía, como había aprendido a hacer, mientras ellas hablaban de un mundo al que yo nunca había pertenecido realmente, aunque hubiera financiado gran parte de él. Fue después del postre cuando todo se desmoronó. Jimena se había levantado para servir más champán, ese cava catalán de 80 euros la botella que yo nunca me habría permitido comprar para mí misma, cuando se giró hacia mí con una expresión que reconocí inmediatamente. Era la misma mirada que ponía de adolescente cuando iba a decirme algo hiriente, como si estuviera haciendo un favor al mundo al pronunciar sus palabras. «Mamá, Andrés y yo hemos estado hablando», comenzó, y mi estómago se contrajo como siempre que escuchaba esa frase. «Creemos que ya es hora de que seas realista sobre tu situación». El silencio se extendió por la mesa como una mancha de vino sobre mantel blanco. Lucía dejó su copa a medio camino hacia sus labios. Roberto carraspeó incómodo. Los niños siguieron con sus juegos, ajenos al veneno que estaba a punto de verterse. «Tu empresa, esa pequeña confección», continuó Jimena, pronunciando la palabra «pequeña», como quien escupe algo amargo. «Mamá, ya no estamos en los años 80. El mundo ha cambiado. Deberías vender esa empresucha de una vez y dejar de soñar con ser útil. Ya no eres nadie importante. Solo estorbas». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. No pude mover ni un músculo. Sentí como si alguien hubiera apagado todas las luces de la habitación, aunque las lámparas de cristal seguían brillando con su luz fría y perfecta. Andrés asintió con una expresión de falsa compasión que me revolvió el estómago. «Es duro decirlo así, Rosalía, pero Jimena tiene razón. A tu edad, intentar mantener un negocio que apenas da beneficios es agotador, ¿no? Podrías vender
conseguir algo de dinero y vivir más tranquila. Roberto murmuró algo inaudible. Lucía, mi hija mayor, la que siempre había sido más diplomática, desvió la mirada hacia su copa de champán como si las burbujas fueran lo más fascinante del mundo. Sus dedos temblaron ligeramente al sostener el cristal, pero no dijo nada, nada. Y fue ese silencio, más que las palabras crueles de Jimena, lo que me partió el corazón en dos. Porque durante 35 años había construido esa empresa con mis propias manos. Había cosido hasta que se me dormían los dedos. Había trabajado 18 horas diarias para sacar adelante a mis hijas, después de que su padre muriera en ese accidente en la obra, dejándome sola con 2 niñas de 3 y 5 años y una montaña de deudas. Recordé las noches en que ellas dormían, y yo seguía en mi máquina de coser, bajo la luz amarillenta de la lámpara del comedor, terminando vestidos de novia para clientas que me pagaban poco, pero que me permitían comprar leche y pan para el desayuno. Recordé cómo vendí mi anillo de bodas, lo único valioso que tenía de mi Antonio, para pagar la matrícula del primer año de carrera de Lucía en la universidad. Recordé las veces que hipotequé mi casa para que Jimena abriera su salón de belleza. Ese negocio que quebró en menos de un año porque ella prefería irse de compras que atender a las clientas. Y ahora estaba ahí, en esa mesa navideña que yo había ayudado a costear, escuchando cómo me llamaban estorbo. Jimena, susurré, y mi voz sonó tan frágil que casi no la reconocí. ¿Qué, mamá? ¿Vas a llorar otra vez? Me interrumpió con esa exasperación que había perfeccionado a lo largo de los años. Siempre haces lo mismo. Te lo decimos con cariño, para tu bien, y tú lo conviertes en drama. Me levanté despacio de la mesa. Mis piernas temblaban, pero logré mantenerme en pie. Caminé hacia el baño de invitados, ese pequeño espacio decorado con azulejos caros y toallas que parecían obras de arte. Me miré en el espejo. Ahí estaba Rosalía Herrera, 59 años, cabello gris recogido en un moño sencillo, arrugas que contaban la historia de cada sonrisa forzada, cada lágrima tragada, cada noche sin dormir trabajando para ellas. Llevaba mi vestido azul marino de siempre, el que me hacía sentir elegante, pero que ahora parecía el uniforme de una mujer que había olvidado cómo vestirse para sí misma. Pero también vi algo más en esa mirada cansada, una chispa, pequeña, pero real, porque ellas no sabían nada sobre el sobre que guardaba en mi bolso. Ese documento que había firmado en mayo, en el despacho del notario García en la calle Libreros, mientras las campanas de la catedral sonaban al fondo como testigos de mi secreto. Respiré hondo, me arreglé el cabello y regresé a la mesa donde mi familia continuaba cenando como si nada hubiera pasado. Era hora de que conocieran a la nueva Rosalía. Cuando regresé a esa mesa navideña, con el sabor amargo de la humillación aún pegado al paladar, mi mente comenzó a desenredar el ovillo de 35 años de sacrificios que mis hijas habían elegido olvidar. Me senté en silencio, fingiendo interés en el postre de turrón que Jimena había comprado en el Corte Inglés, no el casero que yo solía hacer durante horas en mi pequeña cocina, mientras los recuerdos se agolpaban como facturas vencidas. 1987. Jimena tenía apenas 3 años, y Lucía 5 cuando Antonio murió aplastado por una viga en esa obra maldita de la avenida de Mirat. Me quedé sola con 2 niñas, una hipoteca que me ahogaba, y las manos de una mujer que solo sabía coser. Recordé esa primera noche después del funeral, cuando las niñas por fin se durmieron llorando en mi cama. Me senté en el suelo del salón, rodeada de facturas impagadas, y tomé la única decisión que sabía tomar: coser hasta que se me cayeran los dedos. Empecé haciendo arreglos para las vecinas. 5 pesetas por subir un dobladillo, 10 por estrechar una falda. Jimena gateaba entre los retales de tela mientras yo trabajaba en esa vieja Singer que había heredado de mi madre, y Lucía me ayudaba a enhebrar agujas con sus deditos torpes pero voluntariosos. «Mami, ¿por qué lloras cuando coses?», me preguntó una vez Lucía, con esa curiosidad brutal de los niños. «No lloro, cariño. Es que tengo algo en el ojo», le mentí, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Pero sí lloraba. Lloraba porque cada puntada era una pequeña muerte de los sueños que había tenido junto a Antonio.
Lloraba porque mis manos se agrietaban del frío en ese piso sin calefacción que no podía permitirme encender. Lloraba porque no sabía si iba a conseguir que mis hijas comieran caliente al día siguiente. Fue doña Carmen, la dueña de la mercería de la calle Toro, quien me dio la primera oportunidad real. Necesitaba ayuda con los vestidos de comunión para la temporada de primavera. «Rosalía, tienes manos de oro», me dijo un martes por la tarde, examinando un vestido que había terminado la noche anterior. «Si quieres, puedes llevarte trabajo a casa. Te pago mejor que hacer arreglos». Y así empezó todo. Dormía 4 horas, cosía 18. Las niñas desayunaban viendo cómo yo terminaba vestidos de novia bajo la luz amarillenta de la única lámpara que funcionaba bien. A veces se quedaban dormidas en el sofá, acurrucadas entre carretes de hilo y tijeras, mientras yo seguía trabajando hasta que el sol se asomaba por la ventana del salón. En 1992, cuando Lucía cumplió 10 años, logré alquilar un pequeño local en la calle Azafranales. Confecciones Salamanca. Nació con una máquina Singer, 2 mesas de trabajo hechas con tablones de madera, y la ilusión absurda de una viuda que creía que el trabajo honrado siempre encuentra recompensa. «Mira, niñas», les dije el día que abrimos, mientras ellas exploraban el local vacío como si fuera un palacio. «Este va a ser nuestro futuro». Lucía aplaudió. Jimena preguntó si había juguetes. Los años siguientes fueron una montaña rusa de cuentas justas y pequeños triunfos. Cada euro que entraba se dividía en 3 partes: comida, casa y futuro de las niñas. Mi futuro no existía en esa ecuación. Cuando Lucía cumplió 18 años y me dijo que quería estudiar económicas en la Universidad de Salamanca, yo sabía que mi pequeño negocio no daba para esos gastos. La matrícula costaba más de lo que ganaba en 3 meses. Esa noche, después de cenar lentejas por 4ª vez en la semana, abrí el cajón donde guardaba mi anillo de bodas. El único recuerdo tangible de Antonio que aún conservaba. Era un solitario sencillo, pero el diamante era real. Antonio se había gastado 2 meses de sueldo en comprarlo, cuando aún creíamos que la vida era generosa con quienes se amaban de verdad. Lo llevé a la casa de empeños de la Plaza del Corrillo al día siguiente. El hombre me ofreció la mitad de lo que valía, pero era suficiente para la matrícula de Lucía. «¿Está segura, señora? Es una pieza bonita», me dijo, sosteniendo el anillo bajo la luz. «Estoy segura», mentí, porque en realidad sentía como si estuviera vendiendo el último pedazo de mi corazón. Nunca le conté a Lucía de dónde había salido el dinero para sus estudios. Solo le dije que había tenido un buen mes en el negocio. Jimena fue diferente, siempre más caprichosa, más exigente. A los 16 años ya tenía claro que no quería estudiar. «Mamá, yo no sirvo para los libros. Quiero abrir un salón de belleza», me anunció una tarde mientras se pintaba las uñas sentada en mi mesa de cortar tela. «Cariño, eso requiere formación, experiencia. Ya me he informado. Hay un curso de 6 meses y después puedo alquilar un local pequeñito. Solo necesito…» Hizo una pausa calculada. «Solo necesito que me ayudes con el dinero inicial». El dinero inicial resultó ser toda mi cuenta de ahorros más una hipoteca sobre mi casa. Pero era mi niña pequeña, y yo tenía la esperanza absurda de que si la ayudaba a cumplir su sueño, algún día ella me ayudaría a mí. El salón de belleza de Jimena duró 10 meses. Se llamaba Scissors and Dreams, un nombre que ahora me parece profético por lo rápido que se desvanecieron esos sueños. Jimena tenía talento para el corte y el color, pero no para la gestión ni para la paciencia que requieren las clientas mayores que formaban el grueso de la clientela en nuestro barrio. «Es que las viejas son muy pesadas, mamá. Se quejan de todo y pagan poco», me explicó cuando cerró, como si la culpa fuera de las clientas y no de su falta de profesionalidad. Yo seguí pagando la hipoteca que había firmado para ese sueño fallido durante 5 años más. Mientras tanto, Confecciones Salamanca crecía lentamente. Contraté a 2 empleadas, conseguí clientes fijas, incluso logré un contrato pequeño con una tienda de ropa de la Gran Vía. No era una empresa grande, pero daba para vivir con dignidad. Las niñas se fueron de casa, como es natural. Lucía se casó con Roberto,
un ingeniero serio y calculador que siempre me saludaba con cortesía, pero jamás con cariño. Jimena se enamoró de Andrés durante las obras de su casa. Él era el arquitecto del proyecto. Y se casó por todo lo alto en una boda que costó más que mi facturación de 6 meses. Por supuesto, contribuí a esa boda. Pagué las flores, la música y el vestido de novia que Jimena había elegido en una boutique de Madrid. ¿No te parece demasiado caro?, le pregunté cuando me enseñó el presupuesto. Mamá, es mi boda. Solo me caso una vez. Me respondió con esa sonrisa que utilizaba cuando quería algo. Y yo pagué. Porque ¿qué madre no quiere que su hija tenga la boda de sus sueños? Los años pasaron. Mis hijas construyeron sus vidas perfectas en chalés con jardín, mientras yo seguía en mi pequeño apartamento sobre la empresa, con la calefacción justa y la comida medida. Pero eso no me importaba. Verlas felices era suficiente. O eso creía. Porque esta noche, sentada en esta mesa navideña donde acabo de ser llamada estorbo, me doy cuenta de algo que me hiela la sangre. En todos esos años de sacrificios, de noches sin dormir, de comidas saltadas para que ellas tuvieran todo lo que necesitaban, jamás, ni una sola vez, me preguntaron cómo estaba yo. Jamás me preguntaron si necesitaba ayuda cuando enfermé de bronquitis el año pasado y pasé 3 semanas tosiendo sola en mi cama. Jamás me preguntaron si me sentía sola en ese apartamento donde aún conservo 2 servicios de mesa por costumbre, aunque solo como yo. Jamás me preguntaron si tenía miedo al futuro, o sueños propios, o ganas de viajar, o simplemente ganas de que alguien me abrazara sin pedir nada a cambio. Para ellas, yo era una máquina de coser problemas y pagar cuentas, una madre cajero automático que siempre tenía dinero cuando lo necesitaban y que desaparecía discretamente cuando ya no era útil. Y esta revelación, más que las palabras crueles de Jimena, es lo que verdaderamente me está partiendo el alma en este momento, porque una madre puede perdonar la ingratitud, pero no puede sobrevivir a la invisibilidad. Los meses siguientes a aquella cena navideña fueron como caminar por un campo minado, donde cada paso podía explotar en mi cara. Pero no fueron las grandes traiciones las que me quebraron definitivamente. Fueron las pequeñas crueldades, esas microagresiones que mis hijas repartían como quien da propinas, con desdén y sin mirarme a los ojos. En febrero, cuando cumplí 60 años, esperé una llamada que nunca llegó. Me quedé sentada en mi pequeño salón, frente a la ventana que daba a la Plaza Mayor, viendo cómo las parejas jóvenes se fotografiaban junto a las columnas doradas por el sol invernal. Había preparado magdalenas caseras, esas que a Jimena le gustaban tanto de pequeña, pensando ingenuamente que quizás pasarían a verme. A las 9 de la noche, cuando ya había guardado las magdalenas en una lata que sabía que se quedaría llena durante días, sonó el teléfono. «¿Mamá? ¿Feliz cumpleaños?» Era Lucía, con esa voz forzadamente alegre que usaba cuando llamaba por obligación. «Perdona que no hayamos pasado, pero Roberto está con gripe y no queremos contagiarte. No te preocupes, cariño». Mentí, sintiendo cómo mi estómago se contraía. «¿Y Jimena?» «Ah, sí. Ella también te felicita. Está muy liada con la reforma del baño. Ya sabes cómo son estas cosas». Colgué sabiendo que Jimena ni siquiera sabía que era mi cumpleaños. 2 días después, me encontré con su mensaje en WhatsApp. «Feliz cumple, ma», enviado a las 11:30 de la noche, probablemente porque Facebook le había recordado la fecha. Pero fue en marzo cuando realmente entendí hasta qué punto me habían borrado de sus vidas. Había amanecido con una sensación extraña en el pecho, como si alguien hubiera puesto un peso sobre mis costillas. Durante el desayuno, la molestia se intensificó. A media mañana, cuando intenté subir las escaleras a mi apartamento, tuve que detenerme 3 veces para recuperar el aliento. A las 2 de la tarde, cuando el dolor bajó por mi brazo izquierdo como un río de fuego, supe que algo estaba terriblemente mal. Llamé a una ambulancia yo misma, porque la idea de molestar a mis hijas ni siquiera se me pasó por la cabeza. Durante el trayecto al hospital universitario, mientras los paramédicos me ponían oxígeno y me hacían preguntas que contestaba entre jadeos, lo único que pensaba era en cómo explicarles a Lucía y Jimena que había tenido un susto sin que sonara a reproche.
El diagnóstico fue arritmia severa causada por estrés y hipertensión. Nada mortal, pero sí preocupante. Me mantuvieron en observación durante 3 días, conectada a monitores que pitaban cada vez que mi corazón se saltaba un latido. Llamé a Lucía desde la cama del hospital. «¿Mamá? ¿Qué tal? Estoy en el hospital, cariño. Nada grave. Pero... ¿en el hospital?» Su voz se agudizó. «¿Qué ha pasado?» Le expliqué brevemente, minimizando todo como había aprendido a hacer durante años. «Ay, mamá, menudo susto. Pero si dices que no es grave, Roberto y yo no podemos ir hoy porque los niños tienen entrenamiento de fútbol, pero mañana sin falta pasamos a verte». Mañana llegó y se fue. También pasado mañana. Lucía apareció el tercer día, cuando ya me habían dado el alta y estaba haciendo las maletas. Llegó corriendo, agitada, con el cabello revuelto. «Mamá, perdona, perdona. Ha sido una semana horrible. Roberto tuvo que viajar por trabajo. Los niños estaban imposibles, y yo no podía dejarlos solos». La abracé como siempre hacía, tragándome las palabras que me quemaban la garganta. «Estuve 3 días pensando que podía morirme sola en esta cama, y tú estabas preocupada por el entrenamiento de fútbol de los niños». Jimena ni siquiera vino. Me envió un ramo de flores al hospital con una nota. «Que te mejores pronto. Besos. J». Flores que costaban 30 euros y ni una hora de su tiempo. Pero la gota que colmó el vaso llegó en abril, durante la comunión de los gemelos de Lucía. Por supuesto, había contribuido generosamente al evento. Pagué el traje de uno de los niños, el de rayas azules que costaba más que mi comida de un mes, y me ofrecí a coser yo misma las servilletas personalizadas para las mesas. Pasé 2 semanas bordando a mano los nombres de los invitados en lino blanco, trabajando hasta que se me dormían los dedos, porque quería que todo fuera perfecto para mis nietos. La celebración se hizo en el Hotel Gran Corona, ese palacete reconvertido en el centro de Salamanca, donde los manteles costaban más que mis vestidos. Llegué temprano, con mi regalo cuidadosamente envuelto y las servilletas bordadas en una caja preciosa. Lucía me recibió con un beso en la mejilla, pero estaba claramente estresada. «Mamá, ¿puedes sentarte en esa mesa?», me señaló una mesa al fondo del salón, cerca de la cocina. «Es que hemos tenido un lío con la organización y...». La mesa estaba ocupada por gente que no conocía. Antiguos compañeros de trabajo de Roberto, según me explicó después. Gente mayor, como yo, pero que hablaba de viajes a Tailandia y reformas de casas rurales mientras yo sonreía y asentía, sintiendo cómo mi vestido azul marino, el mejor que tenía, parecía cada vez más gastado al lado de sus conjuntos de marca. Durante la comida, vi cómo Lucía y Roberto circulaban entre las mesas, charlando animadamente con los invitados, posando para fotos, riéndose de chistes que yo no alcanzaba a escuchar desde mi rincón. Cuando llegó el momento de los brindis, Roberto se levantó con una copa de champán y empezó a agradecer a la familia y amigos que habían hecho posible esa celebración tan especial. Agradeció a sus padres, que habían viajado desde Bilbao. Agradeció a sus hermanos. Agradeció a sus suegros, que según él, ya no estaban entre nosotros, pero estarían orgullosos. Agradeció a los padrinos, a los profesores del colegio, incluso al fotógrafo. Pero no me mencionó ni una sola vez. Yo, que había pagado uno de los trajes. Yo, que había cosido hasta sangrar para que esas servilletas fueran perfectas. Yo, que era la abuela de los niños que estaban celebrando ese día tan importante. Era como si fuera invisible. Me disculpé antes del postre diciendo que me dolía la cabeza. Lucía apenas me prestó atención, demasiado ocupada posando para más fotografías familiares en las que, por alguna razón, nunca había sitio para mí. Esa noche, en mi apartamento vacío, mientras guardaba cuidadosamente mi vestido azul en el armario, me senté frente al espejo del tocador que había heredado de mi madre. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Tenía mi cara, mis arrugas, mi cabello gris mal cortado en esa peluquería barata de la calle Libreros. Pero sus ojos tenían algo nuevo. Una chispa de algo que no sabía si era rabia o simplemente cansancio de ser invisible. «¿Qué estás haciendo, Rosalía?», me pregunté en voz alta, y mi voz sonó extraña en el silencio del apartamento. «¿Qué estás haciendo con tu vida?».
Fue entonces cuando recordé la conversación que había tenido en febrero con Dolores, una de mis clientas más antiguas. Dolores tenía una boutique pequeña en Madrid, y siempre había admirado mi trabajo. Rosalía, si algún día decides vender la empresa, avísame. Conozco a un empresario de Bilbao que está buscando exactamente lo que tú tienes. Una marca consolidada, clientela fiel, buena reputación. Te pagaría bien. En ese momento le había sonreído y le había dicho que no tenía intención de vender nunca. Confecciones Salamanca era mi vida, mi identidad, lo único que me quedaba de todos esos años de trabajo. Pero esa noche, sentada frente al espejo, con el sabor amargo de la invisibilidad aún en la boca, empecé a preguntarme si realmente necesitaba seguir siendo la Rosalía que todos esperaban que fuera, la Rosalía que pagaba sin protestar, la Rosalía que sonreía cuando la sentaban en la mesa del fondo, la Rosalía que bordaba servilletas para eventos donde ni siquiera la mencionaban en los agradecimientos, la Rosalía que llamaba a ambulancias para sí misma porque no quería molestar a sus hijas. ¿Y si existía otra Rosalía? Una que tomara decisiones por sí misma, una que guardara secretos, una que dijera no cuando fuera necesario. Al día siguiente, llamé a Dolores. ¿Sigues conociendo a ese empresario de Bilbao? Por supuesto. ¿Has cambiado de opinión? Quizás, pero tendría que ser discreto, muy discreto. ¿No quieres que tu familia lo sepa? Me quedé callada durante unos segundos, escuchando el ruido del tráfico en la calle Azafranales, el sonido de la vida normal que continuaba ajena a mi pequeña revolución interior. No, no quiero que lo sepan. Todavía no. Y así, sin más drama que una llamada telefónica un martes por la mañana, comenzó el capítulo más liberador de mi vida. Un capítulo que mis hijas nunca vieron venir. El empresario de Bilbao se llamaba Eduardo Mendizábal, y tenía esa elegancia discreta de los hombres que han hecho dinero sin perder la educación. Nos encontramos en mayo, en un café discreto de la calle Compañía, lejos de las miradas curiosas del barrio donde todo el mundo conocía a todo el mundo. Eduardo tenía 65 años, cabello completamente blanco peinado hacia atrás, y esas manos suaves de quien ya no necesita trabajar con ellas. Llevaba un traje gris marengo que probablemente costaba más que todo mi guardarropa junto, pero me habló con el respeto que nadie me había mostrado en años. Señora Herrera, Dolores me ha contado maravillas de su trabajo. He investigado un poco su empresa y debo decir que estoy impresionado. ¿35 años manteniendo una clientela fiel en el sector textil? Eso no se consigue por casualidad. Me sonrojé como una colegiala. Hacía tanto tiempo que nadie reconocía mi trabajo que había olvidado cómo se sentía el elogio sincero. Gracias, señor Mendizábal. Pero mi empresa no es nada del otro mundo. Es pequeña. Es sólida. Me interrumpió, abriendo una carpeta de cuero. Y en el mercado actual, la solidez vale más que el tamaño. Tengo una cadena de tiendas de confección en el norte de España. Necesito un proveedor confiable para piezas de calidad. Su reputación me interesa más que su infraestructura. Durante la siguiente hora, mientras tomábamos café y él examinaba las muestras de mi trabajo que había llevado, me sentí como una empresaria de verdad por primera vez en décadas. Eduardo me hacía preguntas inteligentes sobre mis procesos, mi clientela, mis proveedores. No me miraba con lástima ni condescendencia. Me miraba como a una igual. ¿Cuánto pide por todo?, me preguntó finalmente, después de revisar los libros de contabilidad que había preparado la noche anterior con manos temblorosas. La cifra que mencionó me dejó sin aliento. Era 3 veces más de lo que yo había calculado como valor de mi empresa. Incluía no solo la maquinaria y el local, sino también el valor de la marca, la cartera de clientes y lo que él llamó fondo de comercio. Señor Mendizábal, esa cantidad es justa, me interrumpió. Usted ha construido algo valioso, señora Herrera. No deje que nadie le haga creer lo contrario. Esas palabras se clavaron en mi pecho como alfileres, porque había estado permitiendo que mis propias hijas me hicieran creer exactamente lo contrario durante años. ¿Necesita tiempo para pensarlo?, me preguntó. Miré por la ventana del café hacia la calle Compañía, donde los estudiantes universitarios paseaban con esa confianza que da tener toda la vida por delante.
Pensé en Lucía y Jimena, probablemente en sus casas perfectas, planificando sus vidas perfectas sin incluirme para nada. No, le dije girándome hacia él. No necesito tiempo, pero tengo una condición. Dígame, nadie puede saberlo hasta que yo decida revelarlo. Ni mi familia, ni mis empleadas, ni mis clientes. Quiero que se mantenga en absoluto secreto hasta nuevo aviso. Eduardo levantó una ceja, intrigado. ¿Puedo preguntar por qué? Porque necesito saber quién soy cuando nadie espera nada de mí. Creo que esa respuesta le gustó, porque sonrió por primera vez desde que habíamos empezado a hablar de negocios. Me parece razonable. Podemos estructurar la venta de manera que usted mantenga la gestión aparente durante el tiempo que necesite. Yo me quedaré como socio silencioso hasta que usted esté lista para hacer el traspaso público. Firmamos un preacuerdo esa misma tarde en el despacho del notario García. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma, pero no era de miedo. Era de emoción. Por primera vez en mi vida adulta, estaba tomando una decisión que era completamente mía. El dinero llegó a mi cuenta una semana después. Una cantidad tan grande que tuve que leer el extracto bancario 3 veces para creerlo. Abrí una cuenta nueva en otro banco, uno donde mis hijas nunca habían puesto los pies, y deposité casi todo el dinero allí. Solo dejé en mi cuenta habitual lo suficiente para mantener mi vida exactamente igual que antes, porque esa era la parte más deliciosa del plan, que nada cambiara en apariencia. Seguí levantándome a las 7 de la mañana, abriendo la empresa a las 8, atendiendo a las clientas con la misma dedicación de siempre. Seguí viviendo en mi pequeño apartamento. Seguí comprando en el mercado de los miércoles. Seguí usando mi viejo abrigo azul marino. Pero por dentro, algo había cambiado radicalmente. Ya no era una mujer desesperada, aferrada a lo único que le daba identidad. Era una mujer que había elegido seguir trabajando porque le gustaba, no porque no tuviera alternativa. Las primeras semanas fueron extrañas. Me descubría sonriendo sin razón mientras cosía, o tarareando canciones que no había escuchado en años. Mis empleadas, Carmen y Pilar, comentaban que me veía diferente, pero cuando les preguntaba qué había cambiado, no sabían explicarlo. «Está usted no sé, más tranquila», me dijo Carmen un día, mientras ordenaba los hilos por colores. «¿Tranquila?» Sí, como si hubiera encontrado algo que había perdido. Y tenía razón, aunque ella no sabía exactamente qué era lo que había encontrado. Durante esos meses, observé a mis hijas con una claridad nueva y dolorosa. Lucía siguió llamándome una vez por semana, siempre los domingos por la noche, siempre después de haber cumplido con todas sus obligaciones importantes. Sus llamadas duraban exactamente el tiempo necesario para tranquilizar su conciencia. Preguntaba por mi salud, me contaba brevemente sobre los niños y se despedía con un «cuídate mucho», que sonaba ensayado. Jimena era aún más predecible. Solo me llamaba cuando necesitaba algo. Dinero para arreglar el coche, que cuidara a sus hijos un fin de semana porque tenía planes, que le cosiera algún arreglo urgente. Sus conversaciones comenzaban siempre igual. «Hola, mamá, ¿cómo estás?», seguido inmediatamente de «Oye, ¿te puedo pedir un favor?». Pero ahora, en lugar de sentir esa punzada familiar de dolor y decepción, las observaba con curiosidad científica. Era como estudiar el comportamiento de 2 especies que creía conocer, pero que resultaban ser completamente diferentes de lo que había imaginado. Un día de junio, Jimena me llamó particularmente alterada. «Mamá, tengo un problema gordo. Andrés ha tenido gastos inesperados en la oficina y necesitamos 5.000 euros urgentemente. ¿Podrías qué?», le pregunté, aunque sabía perfectamente lo que venía después. «Bueno, ya sabes, prestárnoslos. Te los devolvemos en un par de meses cuando se arregle el tema de Andrés. 5.000 euros. El dinero que antes me habría obligado a hipotecar algo o a vaciar mi cuenta de ahorros. El dinero que me habría quitado el sueño durante semanas». «No, Jimena». Silencio al otro lado del teléfono. «¿Cómo que no? Que no puedo prestarte 5.000 euros. Pero mamá, es urgente. Andrés está muy agobiado y... Lo siento, cariño. No tengo esa cantidad disponible». Era mentira, por supuesto.
Tenía esa cantidad multiplicada por 100 en mi cuenta secreta, pero por primera vez en mi vida, había elegido decir que no. ¿En serio? Su voz había adquirido ese tono agudo que usaba cuando las cosas no salían como ella esperaba. ¿Ni siquiera puedes pedirle un anticipo al banco? Siempre has encontrado la manera. Las cosas han cambiado, Jimena. ¿Qué cosas? ¿Qué ha cambiado? Estuve a punto de contárselo todo, de explicarle que ya no era la mujer desesperada que hipotecaba su futuro por los caprichos de sus hijas, que tenía dinero suficiente para comprar 10 coches como el de Andrés, pero que había decidido dejar de ser su cajero automático personal. Pero no lo hice, porque me di cuenta de algo importante. Quería llegar hasta el final de esta obra de teatro. Quería ver hasta dónde estaban dispuestas a llegar cuando creyeran que ya no tenía nada que darles. Nada ha cambiado, cariño. Simplemente no puedo ayudarte esta vez. Jimena colgó sin despedirse. Lucía me llamó al día siguiente. Mamá, Jimena me ha contado que estás pasando por dificultades económicas. ¿Por qué no nos dijiste nada? Ahí estaba. La confirmación de lo que había sospechado durante años. Hablaban de mí entre ellas, pero nunca conmigo. Analizaban mi vida, tomaban decisiones sobre lo que era mejor para mí, planeaban intervenciones familiares. Todo a mis espaldas. No estoy pasando dificultades, Lucía. Simplemente no puedo prestarle dinero a Jimena. Pero ella dice que le dijiste que no tenías esa cantidad disponible. Mamá, si necesitas ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Lucía carraspeó, incómoda. Bueno, Roberto y yo hemos estado hablando. Creemos que quizás ha llegado el momento de que tomes decisiones más sensatas sobre tu futuro. ¿Qué decisiones? Vender la empresa, por ejemplo. Buscar una residencia bonita donde estés bien cuidada. Dejar de preocuparte por el dinero. Ahí estaba la verdad, finalmente al descubierto. Para ellas, yo era un problema que necesitaba ser gestionado. Una anciana que había que colocar en algún sitio cómodo y seguro donde no fuera un estorbo para sus vidas perfectas. Ya veo, dije, manteniendo la voz neutra. No es que queramos deshacernos de ti, mamá. Es que nos preocupas. Ya no eres joven, y manejar un negocio es estresante. Podrías vender, comprar un piso más pequeño y vivir tranquila con el dinero que te quede. ¿Y ustedes me ayudarían a encontrar ese piso más pequeño? Por supuesto, te ayudaríamos con todo. Estoy segura de que se lo creía. Estoy segura de que en su mente, ella era la hija abnegada que se sacrificaba por el bienestar de su pobre madre senil. No podía ver que lo que realmente quería era neutralizar cualquier responsabilidad futura que yo pudiera representar para ella. Voy a pensarlo, Lucía. ¿En serio? Mamá, creo que es la decisión más inteligente que... He dicho que voy a pensarlo. Colgué y me senté en mi pequeño sofá, mirando por la ventana hacia la Plaza Mayor. Los turistas fotografiaban la fachada barroca del ayuntamiento mientras los niños corrían entre las palomas. Mis hijas querían que vendiera mi empresa para meterme en una residencia. No sabían que ya había vendido mi empresa para comprarme una libertad que ellas jamás podrían entender. La ironía era tan perfecta que no pude evitar reírme en voz alta. Esa noche, por primera vez en meses, no pude dormir. Pero no era ansiedad lo que me mantenía despierta. Era expectación, porque sabía que se acercaba el momento de enseñar mis cartas. Y tenía ganas de ver sus caras cuando descubrieran quién era realmente su madre. La decisión de revelar mi secreto llegó de la manera más inesperada, a través de un mensaje de WhatsApp de mi nieta mayor, Sofía, la hija de 17 años de Lucía. Era un domingo de octubre, uno de esos días dorados de otoño salmantino cuando las hojas de los plátanos de la Plaza Mayor crujen bajo los pies como papel arrugado. Estaba preparando mi café de media tarde cuando sonó el teléfono. Abuela, ¿puedes venir a casa? Necesito hablar contigo de algo importante. Por favor, no le digas nada a mamá. El corazón me dio un vuelco. Sofía nunca me había pedido nada personal. Era una niña educada que me saludaba con un beso en las mejillas en las reuniones familiares, pero que vivía en ese mundo adolescente donde las abuelas son muebles decorativos que regalan dinero en Navidad. Llegué a casa de Lucía una hora después. Roberto no estaba. Los gemelos jugaban en el jardín, y Lucía había salido a hacer la compra.
Sofía me recibió en la puerta con los ojos rojos de haber llorado. Abuela, siéntate. Tengo que contarte algo horrible. Mi mente se disparó hacia todas las tragedias posibles. Embarazo adolescente, drogas, problemas en el instituto. Pero lo que salió de sus labios fue mucho peor. Escuché a mamá y papá hablando anoche. Están planeando internarte en una residencia. El mundo se detuvo durante un segundo. ¿Qué? Sí, abuela. Papá decía que ya eres muy mayor para vivir sola, que no es seguro. ¿Y mamá? Su voz se quebró. Mamá decía que ya era hora de que dejaras de ser una carga para la familia. ¿Una carga? Sí. Decían que han encontrado una residencia en las afueras, que está muy bien, que tiene jardín y enfermeras las 24 horas. Mamá decía que si vendías la empresa y el apartamento, habría dinero suficiente para pagarla durante años. Sofía me agarró las manos con esa desesperación de los adolescentes cuando descubren que los adultos también pueden ser crueles. Abuela, no quiero que te vayas. Eres la única que me escucha de verdad, la única que no me juzga. Fue en ese momento cuando entendí que había llegado el momento de revelar quién era realmente. No por venganza, no por orgullo herido, sino por esta niña que creía que su abuela era una víctima indefensa que necesitaba ser salvada. Sofía, cariño, ¿te puedo contar un secreto? Asintió, secándose las lágrimas con la manga de su jersey. Tu abuela no es exactamente quien todos creen que es. Le conté todo. La venta de la empresa, el dinero en el banco, los meses fingiendo ser la misma mujer vulnerable de siempre. Le expliqué cómo había estado observando a la familia, tomando notas mentales sobre quién se preocupaba realmente por ella y quién la veía como un problema a resolver. Sofía me escuchó con los ojos cada vez más grandes, como si estuviera viendo a su abuela transformarse en una superheroína delante de sus narices. ¿En serio? ¿Tienes tanto dinero? Suficiente para vivir como una reina hasta los 100 años, si quisiera. ¿Y mamá no lo sabe? Nadie lo sabe. Bueno, ahora tú también. Sofía se levantó del sofá y empezó a caminar por el salón como un abogado preparando sus alegatos. Esto es increíble. Van a intentar encerrarte en una residencia y tú podrías comprarte toda la residencia si quisieras. Exactamente. ¿Qué vas a hacer? Todavía no lo sé. Pero creo que ha llegado el momento de dejar de fingir. Fue Sofía quien me dio la idea. Abuela, el sábado que viene es el cumpleaños de mamá. Va a ser una cena familiar. ¿Por qué no les das la sorpresa entonces? Con toda la familia presente. La idea era tan deliciosamente dramática que no pude resistirme. Durante la semana siguiente, me dediqué a preparar el escenario perfecto. Fui al banco y pedí que me prepararan todos los extractos de mis cuentas. Visité al notario García y solicité copias de toda la documentación de la venta. Incluso imprimí algunos emails de Eduardo Mendizábal, donde confirmaba los detalles de la transacción. El sábado llegué a casa de Lucía con mi regalo de cumpleaños habitual, una bufanda que había tejido yo misma, y una carpeta de cuero que nadie más notó. Estaban todos, Lucía y Roberto, Jimena y Andrés, los niños, incluso los padres de Roberto que habían venido desde Bilbao. Durante la cena, observé a mi familia con una claridad que me resultaba casi dolorosa. Roberto hablaba de sus próximas vacaciones en los Alpes suizos. Andrés presumía de su nuevo BMW. Jimena comentaba los planes para reformar su cocina con mármol italiano. Y en medio de toda esa exhibición de prosperidad, yo seguía siendo la pobre viuda que vivía de una empresita textil y que representaba una preocupación constante para sus exitosas hijas. Fue durante el postre cuando Lucía tocó el tema que habían estado evitando toda la noche. Mamá, Roberto y yo hemos estado pensando en lo que hablamos por teléfono. Sobre tu futuro. Jimena inmediatamente se sumó a la conversación, como si hubieran ensayado el momento. Sí, mamá. Creemos que ha llegado el momento de que tomes decisiones sensatas. Ya no eres joven. Hemos visto algunas residencias muy bonitas, continuó Lucía. Lugares donde estarías cómoda y bien cuidada. Roberto carraspeó y se unió al coro. El tema económico no sería problema, Rosalía. Con la venta de tu empresa y tu apartamento, habría suficiente dinero para una residencia de calidad durante muchos años. Andrés asintió con esa expresión de falsa preocupación que había perfeccionado.
Y nosotros te visitaríamos constantemente. Los niños podrían verte los fines de semana. Sofía me miraba desde el otro extremo de la mesa con una sonrisa cómplice que sus padres interpretaron como entusiasmo juvenil. Es muy generoso de su parte preocuparse tanto por mí, dije, manteniendo la voz neutra. No es generosidad, mamá, es responsabilidad familiar, replicó Jimena. No podemos permitir que sigas viviendo sola a tu edad. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te caes y nadie se entera durante días? Jimena tiene razón, agregó Lucía. El otro día hablábamos de esto. Ya no respondías al teléfono tan rápido como antes. Nos tenías preocupadas. Mentira. No había tardado más de 3 tonos en contestar ninguna de sus llamadas en meses. Entiendo su preocupación, respondí, alcanzando la carpeta de cuero que había dejado junto a mi silla. De hecho, yo también he estado pensando en mi futuro últimamente. ¿En serio? Lucía sonrió con alivio. ¿Has empezado a considerar la idea de la residencia? He empezado a considerar muchas ideas, dije, abriendo la carpeta. Por ejemplo, ¿qué hacer con todo el dinero que tengo? Un silencio extraño se instaló en la mesa. Roberto frunció el ceño. ¿Qué dinero, mamá? El dinero de la venta de mi empresa. Jimena soltó una risita nerviosa. Mamá, ya hablamos de esto. Tienes que vender la empresa para poder... Ya la vendí. Las palabras cayeron sobre la mesa como una bomba. Nadie se movió durante varios segundos. ¿Qué has dicho? Preguntó Lucía, con voz débil. Que ya vendí Confecciones Salamanca. En mayo. Hace 5 meses. Saqué el primer documento de la carpeta y lo coloqué en el centro de la mesa, junto a los restos del pastel de cumpleaños. Aquí está el contrato de venta, firmado ante el notario García el 15 de mayo de este año. Roberto se levantó de su silla y se acercó a leer el documento, seguido por Andrés. Sus caras fueron cambiando de confusión a asombro. ¿Cuánto?, murmuró Roberto. ¿Cuánto te pagaron? Saqué el extracto bancario y lo coloqué junto al contrato. Suficiente para comprarme 3 residencias como la que ustedes tienen en mente, y quedarme con dinero para viajar por el mundo si me apetece. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Jimena fue la primera en reaccionar. ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Por qué habría de hacerlo? Porque somos tu familia, gritó levantándose de la mesa. Porque tenemos derecho a saberlo. ¿Derecho? La palabra salió de mi boca con una frialdad que no reconocí en mi propia voz. ¿Qué derecho exactamente? Lucía intentó mediar con esa voz conciliadora que usaba cuando quería evitar conflictos. Mamá, entendemos que querías mantenerlo en privado, pero esto cambia todo. Ya no necesitas ir a una residencia. Puedes comprarte una casa bonita, contratar a alguien que te cuide. ¿Quién ha dicho que necesito que me cuiden? Bueno, es que... ¿A tu edad? Tartamudeó Roberto. ¿Qué tiene que ver mi edad? Tengo 60 años, no 90. Tengo la cabeza perfectamente clara. Gracias. Andrés se acercó a los documentos con esa expresión calculadora que ponía cuando evaluaba inversiones. Rosalía, esto es una cantidad considerable. ¿Has pensado en cómo vas a gestionar todo este dinero? Quizás nosotros podríamos ayudarte a... ¿A qué? ¿A gestionarlo por mí? ¿A decidir cómo debo gastarlo? La pregunta quedó flotando en el aire mientras todos evitaban mirarme a los ojos. No, gracias. Creo que voy a gestionar mi dinero yo solita, como he estado gestionando mi vida durante 60 años. Sofía rompió el silencio con una carcajada que intentó disimular como un ataque de tos. Sus padres la miraron extrañados, pero ella mantuvo la compostura. Entonces, dijo Jimena, intentando recuperar el control de la situación, ¿qué vas a hacer ahora? Sonreí por primera vez en toda la noche. Una sonrisa que salía desde algún lugar profundo de mi pecho, donde había estado guardando años de palabras no dichas. Ahora, querida, voy a hacer exactamente lo que me dé la gana, por primera vez en mi vida. Y recogí mis documentos, di un beso en la frente a Sofía, y me fui de esa casa sabiendo que acababa de cerrar un capítulo de mi vida para siempre. El teléfono no paró de sonar durante las siguientes 48 horas. Primera llamada. Lucía, a las 10 de la noche del mismo sábado. Voz temblorosa, palabras atropelladas. Mamá, por favor, tenemos que hablar. Esto ha sido un shock para todos.
¿Puedes venir mañana a casa? Roberto y yo queremos entender qué está pasando. No hay nada que entender, Lucía. Vendí mi empresa, tengo dinero, y voy a vivir mi vida. Es bastante simple. Pero mamá, esto es muy importante. Hay decisiones que tomar, papeles que revisar. No puedes hacer esto sola. Esas últimas palabras me atravesaron como una aguja. No puedes hacer esto sola. Como si fuera una niña incapaz de gestionar sus propios asuntos. Lucía, llevo gestionando mi vida sola desde que tenía 24 años. Creo que a los 60 puedo seguir haciéndolo. No es eso lo que quiero decir. Es exactamente lo que quieres decir. Buenas noches, cariño. Colgué y apagué el teléfono. Segunda llamada. Jimena. Al día siguiente a las 7 de la mañana. Su estrategia fue completamente diferente. Mamá, soy Jimena. Escucha, ayer nos pillaste a todos por sorpresa, pero ahora que lo pienso, me parece fantástico que hayas vendido la empresa. Siempre te dije que eras demasiado inteligente para seguir trabajando a tu edad. Mentira, jamás me había dicho eso. Oye, ¿te apetece que vayamos a desayunar? Podríamos ir a ese sitio bonito del centro que te gusta, y después podríamos mirar algunas casas. Con el dinero que tienes ahora, podrías comprarte algo precioso. ¿Casas? Sí, algo cerca de nosotras, para que estemos más cerca, para que podamos cuidarte mejor. Ahí estaba la trampa. Una casa cerca de ella significaba supervisión constante, visitas inesperadas, control disfrazado de cariño. No necesito que me cuiden, Jimena. Por supuesto que no. Pero sería bonito estar más cerca, ¿no? Los niños podrían verte más a menudo. Los niños que apenas me dirigían la palabra en las reuniones familiares. Los niños que estaban más interesados en sus videojuegos que en su abuela. Voy a pensarlo. Mentí. Perfecto. Te llamo mañana y organizamos la salida. Tercera llamada. Roberto. Esa misma tarde. El enfoque profesional. Rosalía. Soy Roberto. Quería hablarte como alguien que entiende de finanzas. Esa cantidad de dinero que has recibido necesita ser invertida correctamente. No puede quedar separada en una cuenta corriente. ¿Quién te ha dicho que está en una cuenta corriente? Silencio. Claramente había asumido que yo era demasiado simple para entender conceptos financieros básicos. Bueno, sea donde sea que la tengas, necesita diversificación. Fondos de inversión, depósitos a plazo fijo, quizás algo de renta variable. Yo podría ayudarte a gestionarlo. Sin coste, por supuesto. Como familia. Roberto era ingeniero, no asesor financiero, pero tenía algo que para él era más valioso que conocimiento. Acceso a mi dinero a través de su matrimonio con Lucía. Gracias por la oferta, Roberto. Pero tengo mis propios asesores. ¿Asesores? ¿Quiénes? Profesionales. ¿Pero los conoces de antes? ¿Te los ha recomendado alguien de confianza? Es que hay muchos estafadores ahí fuera que se aprovechan de personas de cierta edad. Personas de cierta edad. Como si los 60 años me convirtieran automáticamente en víctima potencial de estafadores. Roberto, he estado dirigiendo un negocio durante 35 años. Creo que puedo distinguir entre un profesional serio y un estafador. Por supuesto. Por supuesto. Solo quería asegurarme de que estás protegida. Protegida. Otra palabra en código para controlada. Pero la llamada que más me impactó llegó el martes por la noche. Andrés, el marido de Jimena. Su voz sonaba diferente, más grave, más intimidatoria. Rosalía, necesitamos hablar. En serio. Hola, Andrés. ¿De qué quieres hablar? De las consecuencias de tus decisiones. ¿Te has parado a pensar en las implicaciones fiscales de esa venta? ¿En los impuestos que vas a tener que pagar? ¿En las responsabilidades legales? No era verdad. Eduardo Mendizábal había estructurado la venta de manera completamente legal y eficiente desde el punto de vista fiscal. Pero Andrés estaba intentando asustarme con tecnicismos. Todo está en orden, Andrés. ¿Estás segura? Porque si no has declarado la venta correctamente, podrías tener problemas serios con Hacienda. Jimena y yo conocemos a un abogado fiscal excelente. Podría revisar todo el papeleo, asegurarse de que no hay errores. No hay errores. ¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Quién te asesoró en la venta?
¿Usaste un abogado? ¿Un notario especializado en derecho mercantil? Las preguntas llegaban como balas. Andrés había cambiado de estrategia. Si no podía controlar mi dinero a través del cariño familiar, lo intentaría a través del miedo legal. Andrés, gracias por tu preocupación, pero todo está perfectamente documentado y legalizado. Rosalía, escúchame bien. No estoy intentando asustarte. Estoy intentando protegerte. Esa cantidad de dinero atraerá atención. Hacienda va a revisarlo todo con lupa. Si hay algún error, algún documento mal presentado, no hay ningún error. ¿Y si lo hay? ¿Y si tienes que devolver dinero? ¿Y si hay multas? Con tu edad, ese estrés podría ser peligroso para tu salud. Mi edad otra vez. Mi supuesta fragilidad. Mi presunta incapacidad para manejar situaciones complejas. Andrés, voy a colgarte ahora. Espera, Rosalía. Solo quiero que entiendas que... Colgué. Pero el verdadero contraataque llegó el jueves por la mañana, cuando me desperté y encontré a Lucía y Jimena sentadas en el banco de la Plaza Mayor, frente a mi apartamento. Llevaban ahí desde las 7 de la mañana, esperándome como centinelas. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Lucía, levantándose cuando me vio salir del portal. «Ya hemos hablado suficiente». «No, no hemos hablado nada», intervino Jimena. «Has soltado una bomba en mitad de la cena familiar y después has desaparecido. Eso no es hablar». Caminé hacia la panadería de la calle Libreros, como hacía todas las mañanas. Ellas me siguieron. «¿Qué queréis? Queremos entender por qué nos has ocultado algo tan importante», dijo Lucía. «¿No confías en nosotras? ¿Confiar en vosotras para qué?» Para todo. Somos tu familia. Se supone que compartimos las cosas importantes». «¿Compartimos?» Me giré hacia ellas en mitad de la calle. «¿Cuándo fue la última vez que compartisteis algo importante conmigo? ¿Qué quieres decir? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntasteis cómo me siento? ¿Si tengo miedo? ¿Si me siento sola? ¿Si tengo sueños? ¿Si echo de menos a vuestro padre? ¿Si me duele algo?» Lucía y Jimena se miraron entre ellas, claramente incómodas. «Mamá, siempre te preguntamos cómo estás. Me preguntáis, ¿qué tal? De camino a pedirme algún favor. No es lo mismo». Jimena explotó con esa rabia que siempre había sido su primera reacción ante la incomodidad. «Esto es ridículo. Nos estás castigando por no ser las hijas perfectas que tenías en tu cabeza. Nadie puede leerte la mente, mamá. No necesito que me leáis la mente. Necesito que me veáis como persona. Te vemos como persona. Me veis como función, como la madre que paga, que cose, que resuelve problemas, que está disponible cuando la necesitáis, pero no me veis como Rosalía, como mujer, como individuo con necesidades propias». Lucía intentó suavizar el tono. «Mamá, si te hemos hecho sentir así, lo sentimos. Pero esto no se soluciona escondiéndonos cosas importantes. Escondernos que has vendido la empresa. ¿Por qué tenía que contároslo? Porque somos tu familia. ¿Y eso qué significa exactamente? ¿Que tengo obligación de informaros de cada decisión que tomo? ¿Que no puedo tener vida privada? ¿Que no puedo guardar secretos?» Jimena se cruzó de brazos con esa pose desafiante que había perfeccionado de adolescente. «Los secretos en las familias son tóxicos, mamá». ¿Sabes qué es tóxico, Jimena? Planear meter a tu madre en una residencia sin consultárselo. Eso sí que es tóxico. El color desapareció de su cara. «¿Cómo? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Importa? ¿Es verdad o no?» Lucía carraspeó. «Mamá, eso era solo una conversación preliminar, una idea. Queríamos evaluar opciones para tu futuro. Mi futuro. Decidido por vosotras. Sin consultarme. Era por tu bien. ¿Mi bien según quién? ¿Segundo vosotras que no me habéis preguntado qué quiero para mi futuro? Estábamos en mitad de la calle Libreros, con turistas y vecinos pasando a nuestro lado, y yo me di cuenta de que estaba gritando, pero no me importó. Lleváis años tratándome como si fuera un problema que gestionar, como si fuera una carga, como si mi único valor fuera el dinero que puedo prestaros. «Eso no es verdad», murmuró Lucía. «¿No? ¿Cuándo fue la última vez que me llamasteis sin necesitar nada?
¿Cuándo fue la última vez que me invitasteis a algo porque queríais mi compañía? No porque era mi cumpleaños o Navidad. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Mamá, empezó Jimena. No, se acabó. No voy a seguir fingiendo que tengo una familia que me quiere cuando lo que tenéis es una madre que os resulta útil. Eso no es justo. ¿Sabes que no es justo, Jimena? Haber sacrificado mi vida entera por vosotras para descubrir a los 60 años que para vosotras soy invisible. Me di la vuelta y caminé hacia mi apartamento. Esta vez no me siguieron, pero sabía que esto no había terminado. Conocía a mis hijas lo suficiente para saber que cuando el cariño y la manipulación emocional fallaban, siempre les quedaba una carta más por jugar, una carta que no tardarían en mostrar. La carta que me quedaba por descubrir llegó una semana después, un viernes por la mañana, a través de un sobre certificado que el cartero me entregó con esa expresión seria que reservaba para documentos oficiales. Reconocí inmediatamente el membrete del bufete Martínez y Asociados, el despacho de abogados más prestigioso de Salamanca, el mismo donde Andrés tenía contactos por sus proyectos de arquitectura. Dentro del sobre, redactado en ese lenguaje legal que convierte el dolor humano en párrafos numerados, encontré una solicitud de evaluación psicológica para determinar mi capacidad mental para la gestión autónoma de patrimonio significativo. Leí el documento 3 veces antes de que mi mente pudiera procesarlo completamente. Mis propias hijas habían iniciado un proceso legal para declararme incapacitada mentalmente. El documento, firmado por un abogado que no conocía pero que claramente conocía a mi familia, argumentaba que mi comportamiento errático reciente, ocultar la venta de la empresa, tomar decisiones financieras sin consultar a la familia, aislamiento social progresivo, indicaba un posible deterioro cognitivo que requería evaluación profesional. Si el proceso prosperaba, me asignarían un tutor legal que supervise mis finanzas. Un tutor que, según la ley española, solía ser el familiar más próximo. En mi caso, probablemente Lucía, por ser la hija mayor. Me senté en mi pequeño sofá, con el documento temblando en mis manos, y por primera vez en meses, sentí algo parecido al miedo real. No miedo por el dinero, miedo por darme cuenta de hasta dónde estaban dispuestas a llegar para recuperar el control sobre mi vida. Habían convertido mi independencia en síntoma de demencia, mi secreto en evidencia de deterioro mental, mi primera decisión autónoma en décadas en prueba de que necesitaba ser tutelada. Era diabólicamente inteligente. El teléfono sonó esa misma tarde. Lucía, con voz suave y preocupada. Mamá, ¿has recibido unos papeles del abogado? Los he recibido. Mamá, por favor, entiende que esto no es un ataque. Es una medida de protección. ¿Protección contra qué? Contra ti misma. Tu comportamiento de las últimas semanas. Ocultarnos la venta. Rechazar nuestra ayuda. Esos arrebatos de ira. No es normal, mamá. ¿Arrebatos de ira? El otro día, en la calle Libreros, te pusiste a gritar. La gente nos miraba. Me puse a gritar porque lleváis años tratándome como a una idiota, y al final exploté. ¿Ves? Eso mismo, esa agresividad. Esa paranoia de que estamos en tu contra. Mamá, las personas de tu edad a veces desarrollan problemas. Problemas que ellas mismas no pueden ver. Personas de mi edad. Otra vez esa frase. Como si cumplir 60 años me convirtiera automáticamente en sospechosa de demencia. Lucía, tengo la mente más clara que he tenido en años. Eso es exactamente lo que diría alguien que está empezando a tener problemas. La lógica circular perfecta. Si protestaba por mi cordura, eso demostraba mi locura. Si aceptaba el proceso, confirmaba su necesidad. ¿Esto ha sido idea vuestra o de Andrés? Mamá, hemos consultado con profesionales, con gente que entiende estos temas. Todos coinciden en que los síntomas que describes, el secretismo, la desconfianza hacia la familia, las decisiones impulsivas con dinero. ¿Decisiones impulsivas? Vendí mi empresa después de meses de evaluación con profesionales. Eso no es impulsivo. Pero no nos dijiste nada. Durante 5 meses nos mentiste. No os mentí. Simplemente no os conté algo que era asunto mío. Eso es secretismo patológico. Secretismo patológico.
Habían convertido mi derecho a la privacidad en síntoma clínico. Lucía, esto es una maniobra legal para controlar mi dinero. No me insultes fingiendo que es por mi bien. Nadie quiere tu dinero, mamá. Queremos que estés bien. Si nadie quiere mi dinero, ¿por qué habéis empezado un proceso para quitármelo? No queremos quitártelo. Queremos asegurarnos de que nadie se aproveche de ti. ¿Nadie como quién? Como gente sin escrúpulos, estafadores, personas que se aprovechen de tu situación. Mi situación. Otra frase en código para mi supuesta vulnerabilidad senil. Colgué el teléfono y llamé inmediatamente a Eduardo Mendizábal. Eduardo, soy Rosalía Herrera. Necesito que me recomiende al mejor abogado de Salamanca especializado en derecho de familia. ¿Ha surgido algún problema con la venta? Ha surgido un problema con mi familia. Eduardo me dio el nombre de Carmen Velasco, una abogada de 50 años especializada en procesos de incapacitación. Su despacho estaba en la Plaza de los Bandos, en un edificio histórico que respiraba seriedad profesional. Carmen era una mujer elegante, de cabello corto y mirada inteligente, que me recibió con el respeto que hacía semanas que no experimentaba. Señora Herrera, he revisado el documento que me envió por email. Es una solicitud estándar, pero basada en argumentos muy débiles. ¿Débiles? Para incapacitar a una persona por deterioro cognitivo se necesitan evidencias médicas sólidas. Informes psiquiátricos, neurológicos, evaluaciones de múltiples profesionales. Aquí solo hay especulaciones sobre su comportamiento. ¿Entonces no pueden hacerlo? Pueden intentarlo. El proceso incluirá una evaluación psicológica forense que usted tendrá que pasar. Si sale bien, el caso se archiva. Si hay dudas, se profundiza la investigación. ¿Y si sale mal? Entonces tendría razón para preocuparse. Pero, señora Herrera, usted me parece una mujer perfectamente lúcida y capaz. A menos que tenga problemas médicos que no me ha mencionado. Ninguno. Mi último chequeo médico fue excelente. Entonces esto es muy probablemente una maniobra legal motivada por intereses económicos. Muy común cuando hay herencias o patrimonios significativos involucrados. Carmen me explicó que tenía dos opciones: someterme al proceso de evaluación y demostrar mi capacidad, o presentar una contraquerella por manipulación y abuso familiar. ¿Contraquerella? Usar el sistema legal para intimidar a un familiar mayor con el objetivo de controlar su patrimonio es un delito. Si podemos demostrar que esta solicitud de incapacitación carece de base médica real y está motivada por intereses económicos, podríamos acusarlos de coacciones. La idea era tentadora, pero también exhausting. ¿Realmente quería pasar meses en juzgados luchando contra mis propias hijas? Déjeme pensarlo. Por supuesto. Pero, señora Herrera, hay algo que quiero que sepa. Este tipo de procesos, independientemente del resultado legal, cambian para siempre las relaciones familiares. Una vez que alguien intenta quitarle legalmente su autonomía, esa confianza no se recupera nunca. Esa noche, sola en mi apartamento, con las luces de la Plaza Mayor parpadeando a través de mis ventanas, me senté a escribir una carta. No para mis abogados, no para un juez, para mí misma. Querida Rosalía, hoy has descubierto que las personas que más has amado en tu vida están dispuestas a declararte legalmente loca para controlar tu dinero. Esto no es una crisis familiar. Esto es una revelación. Durante 60 años has sido la hija obediente, la esposa sacrificada, la madre abnegada. Has definido tu valor por lo útil que eras para otros. Has medido tu éxito por lo felices que hacías a los demás. Y ahora, cuando por primera vez has tomado una decisión completamente tuya, cuando por primera vez has guardado un secreto que era solo tuyo, cuando por primera vez has dicho no a sus peticiones, ellos han decidido que estás loca. ¿Sabes lo que eso significa, Rosalía? Significa que nunca te vieron como persona independiente. Siempre te vieron como extensión de ellos mismos, como patrimonio familiar que podían gestionar a su antojo. El día que dejaste de ser útil de la manera que ellos esperaban, dejaste de ser considerada cuerda. Eso, querida Rosalía,
Te dice todo lo que necesitas saber sobre qué tipo de amor te han estado ofreciendo todos estos años. Guardé la carta en el cajón de mi mesita de noche, junto a las pastillas para dormir que ya no necesitaba y el rosario que había heredado de mi madre. Al día siguiente llamé a Carmen Velasco. Carmen, he tomado una decisión. Voy a someterme a la evaluación psicológica. Y cuando demuestre que estoy perfectamente cuerda, quiero que me ayude con algo más. ¿Qué necesita? Quiero cambiar mi testamento. ¿Quiere desheredar a sus hijas? No. Quiero algo más creativo. Algo que las haga reflexionar sobre lo que han hecho. Algo que las obligue a mirarse al espejo. Carmen sonrió al otro lado del teléfono. Creo que vamos a llevarnos muy bien, señora Herrera. El día de la evaluación psicológica llegó 2 semanas después. Me presenté en la consulta del psicólogo forense, vestida con mi mejor traje azul marino, el cabello recién cortado en una peluquería cara del centro, y una sonrisa que no había mostrado en meses. El doctor Ramírez era un hombre de mediana edad, con expresión seria que me hizo preguntas durante 3 horas. Preguntas sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi orientación temporal y espacial, mis relaciones familiares. Señora Herrera, ¿puede explicarme por qué ocultó la venta de su empresa a su familia? Porque era mi empresa, doctor, y porque quería experimentar lo que se siente cuando uno toma decisiones sin tener que dar explicaciones a nadie. ¿Eso no le parece un comportamiento inusual? ¿Inusual para una mujer de 60 años? Quizás. ¿Inusual para un ser humano que quiere autonomía sobre su propia vida? En absoluto. 2 semanas después recibí los resultados. Capacidad mental plena. No se observan signos de deterioro cognitivo ni alteraciones en el juicio. La persona evaluada muestra un funcionamiento psicológico normal y capacidad completa para la gestión autónoma de sus asuntos. Carmen me llamó para felicitarme. El caso queda archivado, Rosalía. Oficialmente usted está cuerda. Oficialmente. Repetí, riéndome por primera vez en semanas. Ahora podemos proceder con su testamento. ¿Ha decidido qué quiere hacer? Sí, quiero hacer algo que les enseñe una lección que jamás olvidarán. Una lección sobre lo que significa realmente amar a alguien. Y sobre lo que pasa cuando confundes amor con posesión. 6 meses después del archivamiento del caso de incapacitación, me desperté en mi nueva casa de Cádiz con el sonido de las gaviotas y el olor a sal que entraba por la ventana de mi dormitorio. La casa era pequeña pero perfecta. 2 habitaciones, una terraza con vista al mar y un jardín donde había plantado geranios rojos que florecían como pequeños soles. La había comprado sin consultarle a nadie, por supuesto, con mi dinero, para mi felicidad, según mis gustos. Era la primera casa de mi vida que era completamente mía. Durante esos meses, había establecido una rutina que me llenaba de una paz que no sabía que existía. Desayunaba café con tostadas en la terraza, leyendo novelas que había aplazado durante décadas. Caminaba por la playa cada mañana, saludando a los pescadores que ya me conocían como la señora Rosalía de Salamanca. Por las tardes, tomaba clases de pintura en un taller del centro histórico, descubriendo que tenía talento para los paisajes marinos. Había hecho amigas. Carmen, la dueña de la panadería de la esquina, que me guardaba las mejores magdalenas. Isabel, una viuda de mi edad que había llegado a Cádiz desde Córdoba buscando la misma tranquilidad que yo. María José, mi profesora de pintura, que me decía que tenía alma de artista y que debería haber empezado a pintar hace 30 años. Por primera vez en mi vida, nadie me necesitaba para nada urgente. Nadie me llamaba pidiendo dinero, favores o soluciones a problemas que no había creado. Nadie esperaba que fuera otra cosa que Rosalía. Y descubrí algo extraordinario. Rosalía, sin las expectativas de los demás, era una mujer mucho más interesante de lo que había imaginado. El contacto con mis hijas había sido mínimo desde mi mudanza. Lucía me llamaba una vez al mes. Conversaciones cortas y incómodas donde me preguntaba si estaba bien, y yo le contestaba que sí. Jimena había intentado llamarme algunas veces, pero yo no contestaba. Todavía no estaba lista para fingir que no había pasado nada. El testamento que había redactado con Carmen permanecía guardado en la caja fuerte de mi nueva casa,
como una carta que aún no había decidido enviar. Pero fue una tarde de abril, mientras pintaba el atardecer gaditano desde mi terraza, cuando sonó mi teléfono con una llamada que cambiaría todo. ¿Abuela Rosalía? Era Sofía, mi nieta. Su voz sonaba rota. «Hola, cariño. ¿Qué pasa?» «Abuela, necesito contarte algo. Algo que está pasando en casa. Dime». «Papá y mamá se van a divorciar». El pincel se detuvo en mi mano. «¿Qué ha pasado?» «Han estado discutiendo durante meses. Sobre dinero, sobre la casa, sobre ti». «¿Sobre mí?» «Sí». Mamá le echa la culpa a papá por el tema del abogado. Dice que fue idea suya intentar declararte incapaz. Y papá dice que mamá es una egoísta que solo pensaba en tu dinero. Sofía empezó a llorar al otro lado del teléfono. «Abuela, todo está destrozado. Los niños no entienden nada. Mamá está tomando pastillas para los nervios. Y yo me siento culpable por haberte contado lo de la residencia». «No, cariño, no tienes culpa de nada. Hiciste lo correcto. ¿Puedo venir a verte? Por favor. Solo unos días. Necesito salir de aquí». 2 días después, Sofía llegó a Cádiz en un tren nocturno, con una mochila y los ojos hinchados de tanto llorar. La recogí en la estación y la llevé a mi casa, donde preparé su habitación con las sábanas más suaves que tenía. Durante una semana, Sofía y yo paseamos por las playas gaditanas, visitamos los mercados de pescado, comimos pescadito frito en chiringuitos junto al mar. Poco a poco, mi nieta empezó a relajarse, a sonreír, a hablarme de sus sueños de estudiar periodismo, de viajar, de escribir. «Abuela, ¿te arrepientes de haberte ido?» Estábamos sentadas en la terraza, viendo cómo el sol se hundía en el Atlántico como una moneda de oro. «No, ni un segundo. ¿Ni siquiera un poquito?» «Sofía, durante 60 años viví para hacer felices a otros. Y descubrí que eso no es amor. Eso es anulación personal. ¿Entonces no nos quieres?» La pregunta me atravesó el pecho. «Os quiero, pero he aprendido a quereros desde la distancia, sin sacrificarme, sin desaparecer». «¿Y mamá y la tía Jimena?» «Ellas tendrán que aprender a quererse a sí mismas primero. Y eso es algo que no puedo enseñarles. Es algo que tienen que descubrir solas». Sofía se quedó callada durante un rato, viendo cómo las gaviotas dibujaban círculos en el cielo anaranjado. «Creo que entiendo por qué te fuiste». «¿Sí?» «Sí, porque cuando alguien te trata como si fueras invisible, al final empiezas a creértelo. Y tú decidiste volverte visible otra vez». Esa noche, después de que Sofía se durmiera, saqué el testamento de la caja fuerte y lo releí por 10ª vez. Había dejado una parte de mi herencia para Sofía, para sus estudios universitarios, una parte para una fundación de mujeres mayores emprendedoras, como había planeado desde el principio, y el resto había decidido donarlo a una residencia de ancianos de Salamanca, con una única condición, que una placa en el jardín llevara esta inscripción: «En memoria de todas las madres que amaron tanto que se olvidaron de amarse a sí mismas. Donado por Rosalía Herrera, que aprendió a los 60 años que el amor propio no es egoísmo». Pero leyendo el documento esa noche, con el sonido del mar de fondo y la paz que había encontrado en Cádiz, me di cuenta de algo importante. Ya no necesitaba castigar a nadie. Ya no necesitaba dar lecciones. Ya no necesitaba demostrar nada. Al día siguiente, llamé a Carmen Velasco. «Carmen, quiero cambiar mi testamento otra vez». «¿Qué quiere modificar?» «Todo. Quiero dividir mi herencia en 3 partes iguales. Una para cada una de mis hijas y una para Sofía. Sin condiciones, sin castigos, sin lecciones morales. ¿Estás segura? Después de todo lo que han hecho, precisamente por eso. No voy a perpetuar el ciclo de heridas familiares. Voy a darles lo que nunca me dieron a mí: libertad incondicional». Carmen guardó silencio durante un momento. Es muy generoso de su parte. No es generosidad, es liberación. Para ellas y para mí. Cuando Sofía regresó a Salamanca una semana después, llevaba conmigo una carta que le pedí que entregara a sus padres. La carta decía simplemente: «Lucía y Jimena, os escribo desde mi nueva vida en Cádiz, donde he encontrado la felicidad que busqué durante 60 años en lugares equivocados.
He cambiado mi testamento. Vais a heredar todo lo que esperabais heredar, sin condiciones ni castigos. Porque el dinero nunca fue el problema real entre nosotras. El problema fue que confundimos amor con utilidad. Confundimos familia con propiedad. Confundimos cuidar con controlar. Yo os quiero. Siempre os he querido. Pero he aprendido que amar no significa desaparecer. Si algún día queréis conocer a la verdadera Rosalía, ya sabéis dónde encontrarme. Mi puerta estará siempre abierta. Pero ya no esperaré al otro lado de ella. Con amor y libertad. Vuestra madre. Han pasado 2 años desde que escribí esa carta. Lucía vino a visitarme una vez, el verano pasado. Pasamos 3 días incómodos pero cordiales, como desconocidas educadas que intentan encontrar temas de conversación. Jimena aún no ha venido, pero me envía postales de vez en cuando, firmadas con un «te quiero, mamá», que suena diferente, más real, menos automático. Sofía viene cada vacaciones. Ahora estudia periodismo en Madrid y me cuenta historias de la capital que me hacen reír hasta que me duelen las costillas. Y yo sigo aquí, en mi casita de Cádiz, pintando atardeceres y descubriendo que la felicidad no es algo que se encuentra. Es algo que se construye, día a día, decisión a decisión, cuando una aprende a valorar su propia compañía. Ayer, mientras paseaba por la playa, me encontré con un grupo de turistas que hacían fotos al atardecer. Una señora de mi edad se acercó y me preguntó: «Disculpe, ¿usted vive aquí?» «Sí». «¿Qué se siente? Vivir junto al mar, tan tranquila». Sonreí, mirando hacia el horizonte donde el sol se despedía de otro día perfecto. Se siente como renacer. Y era verdad. A los 62 años, Rosalía había vuelto a nacer. Esta vez, para sí misma. ¿Has vivido alguna vez algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te ha llegado al corazón, déjame un like y suscríbete al canal, porque a veces, las historias que más necesitamos escuchar son las que nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo y que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia.